Estamos grabando, así que podemos empezar nomás con las preguntas. Eh, Empiece quien quiere. Yo, bueno, no sé, Dai, si querés arrancar. Si no, yo tengo un par de preguntas teóricas. Bueno, lo que es función límite. Ok. No, no, no entiendo la definición y tampoco hay muchos ejercicios en la guía. No sé si tampoco es un tema que entre, pero bueno, por las dudas. Vos decís voy a escribir un poco pum, pum. ¿Esto? O sea, el límite de una función. No, límite de función sí hay en la guía, pero función límite es el límite de n que tiende a Ok. infinito. Eso. Eso. Eh, o sea, en principio, se supone, suponer no hay que suponer nada. En principio este es un tema que de alguna forma eh, ustedes ya, para la época en la que uno ve métodos, que uno ya vio en que uno ya vio en los análisis matemáticos, ¿sí? Eh, en general, eh, lo que uno define son sucesiones, o sea, todo esto es simpático, por ejemplo, cuando uno tiene una sucesión. Uno no lo usa muy a menudo porque básicamente lo que uno quiere son contraejemplos y condiciones que me aseguren que el límite exista, ¿sí? O sea, cuando uno habla de contraejemplo, uno, por ejemplo, estudia la función en los reales, ¿sí? Si uno tiene una variable que pertenece a los reales, uno puede definir funciones f sub n de x, que son de la forma seno de nx sobre nx, ¿sí? Y uno puede estudiar a qué converge esta sucesión, ¿sí? A medida que n va cambiando sobre los naturales, esta función tiene algún tipo de comportamiento. Lo que realmente a uno le importa es digamos, este es el típico ejemplo en el cual uno puede ver que efectivamente en realidad el límite existe, pero no es una función continua. A pesar de que para n finito, para cada n posible, estas funciones están bien definidas, ¿sí? Lo que uno sabe es que en el límite pasa algo raro, digamos. ¿Qué significa eso? Ya me olvidé cómo se dibujaban los ejes. Esto se dibujaba eh, así, ahí está, bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, en principio lo que uno sabe es que, por ejemplo, si uno quiere graficar fn, las fn son funciones que
que cerca de 0 van a 1 y que hacen alguna cosa de este estilo. Para este lado hacen básicamente algo similar, ¿sí? Y el límite, disculpen un segundo, y el límite para n que va a infinito, uno sabe que es algo que vale 1 en 0, y para cualquier otro valor de x, sabemos que vale 0, ¿sí? Entonces, esto uno lo puede escribir simbólicamente y decir que el límite para n que va a infinito de fn de x es igual a 1 si x es igual a 0 y a 0 si x es distinto de 0, ¿ok? Este es un ejemplo muy común en el cual uno ve que el límite existe pero que no es continuo. ¿Cómo se ve la existencia del límite? Se ve exactamente de la misma forma que uno ve el límite en cualquier, en análisis 1 o en análisis 2, o sea, uno utiliza, si uno tiene un valor particular de z, o acá en sucesiones de funciones reales, si uno tiene un valor particular de x, esto es una sucesión de números, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para estudiar el límite de una sucesión de números? Y tengo, para todo epsilon mayor que 0, existe bla, 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 y uno prueba así la existencia del límite, ¿sí? Es por eso que no hay cosas especiales para límites de funciones. ¿Por qué? Porque para cada valor de la variable, tanto sea una variable compleja como sea una variable real, probar que el límite existe es lo mismo que probar que el límite de una sucesión existe, de una sucesión de números normales existe. Un poquito más interesante es el concepto de, eso es lo que, digamos, lo que acabamos de decir, que la sucesión de los valores de las funciones convergen a algo, eso es lo que se conoce como límite puntual. ¿Sí? Límite puntual, lo que quiere decir es que para dado x0, donde x0 es un valor particular, existe f de x0 tal que el límite para n que va a infinito de f sub n de x0 es ese f en x0, ¿ok? Esto es el límite puntual. Quiere decir que estoy considerando solamente estoy considerando una sucesión de valores definido en el punto x0. El siguiente concepto que uno introduce para límites de funciones es obviamente, y esto también se suele denominar convergencia, la sucesión de funciones tiene convergencia puntual. ¿Por qué? Porque es en este punto. El siguiente concepto interesante es obviamente el de convergencia uniforme, que este es un poquito más sofisticado, pero básicamente lo que me dice es que para todo x que está en algún intervalo, donde este intervalo es finito, para todo x que está en este límite, uno sabe que existe f de x, algún f de x, tal que el límite para n que va a infinito de fn de x
es igual a f de x, y esto es, obviamente para cada x un valor distinto, pero esto es válido para todos los x en un intervalo, que habitualmente lo que la gente suele hacer es hacer un dibujito muy, muy bonito, diciendo, bueno, si uno tiene, vamos a ver así, esto es f, entonces uno puede tener, esto es f n 0, esto es f n 0 más 1, esto es f n 0 más m, alguna cosa por el estilo. O sea, a medida que me voy, que va creciendo el índice, me voy aproximando a una cierta función f, y dentro de un cierto intervalo, la idea es que me aproximo mucho y siempre muy parecido, ¿sí? Esa es la convergencia uniforme. Entonces, una vez que uno introduce la convergencia uniforme, uno ya está, como quien dice, munido de lo que le interesa, porque entonces, por ejemplo, puede decir que si uno tiene una sucesión de funciones continuas que convergen uniformemente a alguna función, entonces la función límite también es continua. Y en el caso particular de funciones analíticas, lo que uno dice, bueno, si yo tengo una sucesión de funciones analíticas que convergen uniformemente, entonces sé que eh, la, la función límite también es analítica. O sea, los teoremas de límite de funciones, básicamente para lo que me interesan es para poder decir qué condiciones tengo que pedir para que la función límite tenga las mismas condiciones de salubridad que los elementos de la sucesión, ¿sí? Y eso se usa muy fuertemente después cuando uno ve, por ejemplo, series. Cuando uno ve series de funciones, uno sabe que las series de funciones, básicamente, perdón, las series de potencias convergen uniformemente, entonces uno puede deducir un montón de cosas para las series de potencias, pero los teoremas estos de sucesiones, digamos, los conceptos de sucesión de función, existencia del límite, convergencia puntual, convergencia uniforme, los conceptos son iguales que en análisis 1, 2 y 3. ¿Para qué nos sirven? Para, para saber qué cosas le tenemos que pedir a las funciones de la sucesión, para saber que la función límite va a tener las mismas condiciones de suavidad. Generalmente el condimento extra es ese, es que la convergencia tiene que ser uniforme. Entonces, uno puede decir que si uno tiene convergencia uniforme, si uno tiene una sucesión de funciones continuas, el límite es continuo, y si uno tiene una sucesión de funciones analíticas, el límite también va a ser una función analítica. Y eso es todo lo que uno precisa. Por eso es que no hay tanto ejercicio ni tanta cosa en las guías, porque es un tema que uno ya viene desarrollando de hace mucho, y en realidad para lo que uno realmente le interesa es para poder afirmar cosas de las series de potencias, ¿no? Cuando uno después le gusta hacer una equivalencia entre funciones analíticas y series de potencias, cuál es la analiticidad de las series de potencias, uno puede aseverar todo un montón de cosas gracias a estos conceptos más simples. Pero un poco esa es la idea de cómo hay que estudiarlo. Por eso no hay ejercicios particulares, porque de vuelta son cosas que uno después usa abundantemente cuando prueba teoremas para las series de potencia.
No sé si aclara algo, pero es más o menos la idea. Sí, se reentendió. Y hablando de convergencias, por ejemplo, en la parte de Fourier, no, sí, de Fourier, Ujú. nos pide que la serie, nos pregunta si la serie converge en media cuadrática. Eso tampoco entiendo qué es. Ok. Eh, eh, ¿Ustedes han visto una... Ustedes han hecho física experimental? ¿Qué pregunta? Sí. Mm. Bueno, la la idea, la idea viene un poco de de la física experimental. Ustedes dirán, no, no puede venir de ahí, pero es parte de la idea. Eh, en media cuadrática, por ejemplo, ustedes en cuadrados mínimos, ¿han visto cuadrados mínimos en, en física experimental? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que uno pide en cuadrados mínimos? Uno define alguna función y dice que le interesa que básicamente si uno tiene un conjunto de puntos experimentales, la suma sobre todos esos puntos experimentales de que de la función que a uno le interesa, evaluada en los puntos experimentales, menos lo que midió, todo eso al cuadrado, 1/n, uno quiere que esto sea chico, ¿ok? O sea que los errores, eh, digamos, esta función es la que uno quiere ajustar, habitualmente es una función lineal o una función cuadrática, alguna cosa por el estilo, y lo que uno supone en todo esto es que uno tiene eh, la idea es que uno tiene eh, valores de una, esto es X, esto es y uno se supone que para ciertos valores XY más uno midió algo, qué sé yo, puede ser que sea, esto es temperatura y esto es volumen, o esto es temperatura y esto es presión en un gas que está encerrado en una botella, no sé, es algo. Y entonces uno va viendo los valores experimentales, que generalmente suelen estar más o menos dispersos, tener alguna cosa por el estilo, y lo que uno quiere es poner alguna recta, o alguna función que la distancia que hay entre esta función y los puntos experimentales sea mínima, ¿sí? Esa es la idea de cuadrados mínimos. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Pueden decir que sí o pueden decir que no. Pero bueno, esa es la idea. Eh, entonces lo que uno podría pensar es, eh, bueno, es algo muy similar. Supongamos que yo lo que tengo ahora es una, por ejemplo, es una, eh, lo que quiero pensar ahora es, tengo una función que es la que quiero aproximar con la serie de Fourier, tengo acá la función f, ¿sí? Y tengo las distintas sumas de Fourier, que las vamos a llamar con un nombre reimaginativo. Supongamos que Sn es la suma desde n igual a 0 hasta n grande de términos de Fourier, que es de la forma a sub n. Voy a escribir cosas
medias rápidas, así que no necesariamente van a estar todas bien, pero b sub n coseno de nx. O sea, sabemos que el término, creo que siempre lo ponemos al revés, o sea que los términos de coseno son los a. No es que sea súper importante, pero esto lo llamemos a sub n, y estos son b sub n, y además tenemos un más. Ok, se entiende que esto es una suma parcial, ¿sí? Lo que uno sabe es que estas sumas parciales se supone que convergen, hacen alguna cosa, pero entonces básicamente lo que uno tiene es que, por ejemplo, uno podría llegar a tener, voy a hacer un dibujo que en una de esas no me sale muy bien, pero esto es Sn0, ¿sí? Después, si uno incluye más términos en la suma, esto se comporta como mejor. Hace alguna cosa así. Esto es S en N0 más M. O sea, tiene más términos. Entonces la convergencia cuadrática lo que quiere decir es eso, que yo voy a agarrar, supongamos que tengo un intervalo de interés que se llame, le vamos a poner un nombre imaginativo, tenemos L, que es el periodo, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesa saber es cómo se comporta la integral entre, entre algún x0 y un x0 más L de f de x, que es la función que quiero aproximar, menos Sn al cuadrado integrado en x. Y esto dividido 1 sobre L. ¿Sí? Entonces, si esto es chiquito, ¿sí? Es más, uno puede ver que cuando n va a infinito, toda esta cosa va a cero, entonces uno dice que la serie de Fourier converge en media cuadrática. ¿Ok? ¿Por qué media cuadrática? Y porque tengo la diferencia cuadrática y estoy calculándolo sobre la longitud del intervalo, entonces por eso es en media cuadrática. Esto es lo que uno dice que la suma de Fourier converge en media cuadrática. Fíjense que en algún sentido es parecido, no necesariamente similar, a la convergencia uniforme, ¿sí? Fíjense que de hecho una puede llegar a implicar la otra, porque lo que uno dice es que, por ejemplo, fíjense que si f de x, perdón, si la suma de Fourier converge uniformemente a f de x, esta diferencia va a ser siempre chiquita, ¿sí? Y esa diferencia chiquita al cuadrado, lo voy a escribir para que quede el razonamiento un poco más, más explícito, ¿sí? Fíjense que si Sn converge uniformemente a f en el intervalo x0, x0 más L, esto lo que quiere decir es que el módulo de f de x menos s de n de x, esto es, por ejemplo, menor que epsilon, para todo x que está en el intervalo x0, x0 más L, ¿sí? Y esto no importa en cuál. Entonces, fíjense que si uno agarrara la cantidad esa que definimos, bueno, no es, vamos a poner un nombre más bonito, le vamos a llamar, no sé, delta grande. Si delta grande es 1 sobre L, la integral entre x0, x0 más L, de f de x menos Sn de x al cuadrado de x,
Fíjense que entonces uno podría agarrar y decir, bueno, todo esto, si le pongo algún módulo y hago cosas simpáticas, todo esto siempre va a ser menor o igual que 1 sobre L. Voy metiendo el módulo adentro, voy haciendo toda una serie de cadenas de menores e iguales, pero al final lo que me queda es la integral de x0 más L, el módulo de f de x menos Sn de x, módulo cuadrado de x. Y esto a su vez va a ser menor o igual que 1 sobre L. Esto que está acá es epsilon cuadrado. Y me queda la integral entre x0 más L, la integral, saqué todo esto afuera, y bueno, y esto es básicamente epsilon cuadrado. Entonces fíjense que acá lo que uno está mostrando es que si la suma de Fourier converge uniformemente, también converge en media cuadrática, que es uno de los muchos resultados que eh, se suele usar. Entonces, si ustedes, el ejercicio ese que les pide ver que la, que la suma de Fourier converge en media cuadrática, básicamente, si ustedes pueden afirmar que la suma de Fourier converge uniformemente en algún lado, entonces converge en media cuadrática. Y lo bueno es que hay algunos de los teoremas que enunciamos o que uno puede demostrar es que en abiertos la suma de Fourier converge efectivamente uniformemente a la función, ¿no? Entonces, esto que está acá, así sketcheado bastante rápido, es la demostración de que efectivamente las sumas de Fourier también convergen en media cuadrática, al menos en abiertos, ¿sí? Hola. No, Sí, ¿se sí, entendió? re, re bien. Ok. Y podría decirse que si converge en media cuadrática, también converge uniformemente o ese no vale. En muchos casos se puede mostrar que sí, que es una especie de sí y solo sí, ¿sí? En muchos casos. Eso no quiere decir que absolutamente, eh, estoy tratando de pensar. Casi seguramente, creo que sí, que se puede probar de que, al menos en un abierto, de que si converge en media cuadrática también converge uniformemente. Sí, son ida y vuelta. Ah, perfecto, perfecto. Hay una cosa que probablemente ustedes hayan usado en los análisis matemáticos, que cuando uno introduce una noción de distancia, por ejemplo, la distancia más común es el módulo cuadrado. En varias, digamos, en varias dimensiones la noción de distancia es la distancia física, digamos. Si tengo un sistema de coordenadas cartesianas, la suma de las diferencias de las coordenadas al cuadrado. Eh, eh, hay una cosa que se suele hacer que si uno tiene nociones de distancia y son todas realmente cumplen nociones de distancia, que la única condición es que cumplan la desigualdad triangular. No importa qué condición de distancia uno usa para demostrar cosas, básicamente todas las nociones de distancia son equivalentes. En algún sentido, acá la media cuadrática y la convergencia uniforme uno está usando dos nociones de distancia, así que deberían ser más o menos equivalentes. No sé si lo hicieron eso en los análisis matemáticos, pero es una cosa que por ahí se suele usar, entonces cuando uno quiere demostrar algo, hay veces más fácil usar una noción de distancia u otra. Y bueno, acá en serie de Fourier también sucede este tipo de cuestiones. Hay veces es más fácil usar convergencia uniforme o hay veces es más fácil usar
media cuadrática o alguna otra noción de distancia. Buenísimo. No sé si alguien más quiere preguntar. Hola, buen día. ¿Qué tal? Yo sí tengo dudas para preguntar. Quería preguntar saliendo un poco de Fourier, si puede ser ir a Laurent. Ajá, ok. Específicamente, en realidad, o sea, quería ver si podíamos como hacer un problema, que yo lo hice, pero no estoy del todo segura si el método que estoy usando, o sea, si cómo lo estoy pensando yo está bien, Ok, ¿no? Acá tengo un final que creo que fue del año pasado, que es, ok. te pide del desarrollo de la Laurent de la función de f de z igual a 1 sobre z al cuadrado más z menos 2. Ahí. Ok, Centrado, o sea, te pide en realidad que lo centres primero en z igual a 1, después en z igual a menos 2 y después en z igual a 2i. Y indicar en z qué regiones igual a varía. 1, z igual a... Menos 2 Ok, y z igual a 2i. perfecto. Eh, Primero, obviamente, lo que yo hice fue escribir, o sea, todo lo que es el denominador en sus raíces, Ok, para que sea más fácil. O sea, ver bueno, cuáles son las raíces y escribirlo de la forma, me queda en 1 sobre z menos 1 por 1 sobre z más 2. perfecto. Si bien es lo mismo que los de arriba, es solamente una forma más fácil de verlo, lo que estoy teniendo, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, Y acá, o sea, mi duda puntual es en realidad en la parte de la región válida para cada desarrollo, ¿no? Perfecto. Porque cuando yo lo centro, bueno, primero yo lo que siempre hago es hacerme el dibujito de, ¿De dónde de están las ubicadas las cosas? singularidades, de Ok, dónde vale, ¿no? sí, Las sí, sí. regiones. Bueno, Eh, vamos. Según esto, tenés algo en z igual a 1 y en z igual a menos 2. y en menos 2. Ahí tenés cosas. Y después, Claro, o sea, básicamente lo que uno debería pensar es que, bueno, que esta es una función que tiene dos singularidades sobre el eje real, ¿sí? Y en principio en el resto del plano complejo es una función analítica, ¿no? sí, Así que, bien. Entonces, si uno hace desarrollo en serie de Laurent, alrededor de las singularidades, lo que, a ver, lo que uno sabe es que dentro del anillo de convergencia la función eh, es analítica, ¿sí? sí, Entonces, si uno considerara el anillo de convergencia alrededor de uno, lo que uno se da cuenta es que ese anillo de convergencia nunca puede llegar a 2. ¿Por qué? Porque en 2 ya la función no es analítica. claro. Y dentro del anillo de convergencia, la función es analítica. Entonces, más o menos lo que uno puede decir es que eh, el anillo de convergencia se va a extender hasta la próxima Hasta la próxima singularidad. singular. Entonces, si yo desarrollo en uno, el radio de convergencia debería ser básicamente, el radio exterior de convergencia debería ser 3, igual a 3, ¿sí? Que es la distancia que hay entre uno y menos 2. Y al revés, digamos, y si Claro. desarrollo, y si desarrollo en menos 2, y el radio de convergencia debería ser 3, porque de vuelta la... Claro, que esa era mi duda, porque yo en realidad cuando hacía, claro, no, si yo hago el desarrollo de cero, hago
los anillos centrados en cero, claro. Sí, ahí creo que me respondí bastante una parte. A ver, los desarrollos en serie de Lorán tienen su verdadero poderío cuando uno hace desarrollos, a ver, tiene su verdadero poderío en el sentido de que va a tener términos con potencias positivas y términos con potencias negativas cuando uno desarrolla alrededor de singularidades, ¿sí? Si uno desarrolla en z igual a 2i, donde la función es básicamente analítica, el desarrollo en serie de Lorán ahí es un desarrollo de Taylor, que tiene un radio de convergencia que se extiende hasta la singularidad más cercana que haya. ¿Ok? Sí, Bien. Pero cuando me dicen que desarrolla alrededor de estos puntos, lo que se supone es que tienen que quedar de manifiesto si en estos puntos hay una singularidad o no hay una singularidad, de qué tipo es la singularidad y por último, si es una función, si en ese punto la función es analítica. Entonces en z igual a 2i, el desarrollo de Lorán en realidad es el desarrollo de Taylor, un desarrollo de Taylor común de una función analítica, y en z igual a 1 y en z igual a menos 2 son desarrollos de Lorán que tienen que estar centrados en 1 y en menos 2, sí. dependiendo cuál sea el punto que... Y en el z igual a 2i, el desarrollo tendría que ser, o sea, lo máximo que voy a poder llegar, tomar con el radio de convergencia es hasta la singularidad en uno. Si 1 es la más cercana, sí, que es la más cercana, digamos. Sí, Claro. sí, sí, sí. El radio de convergencia en este caso es la distancia entre 2i y 1, que es algo así como raíz de 5. Claro, sí, sí. No sé si alguien más quiere preguntar sobre Lorán. ¿Cómo? No sé si alguien más quiere preguntar sobre esto, porque esa era mi duda como puntual de esto. Porque si no, les voy a de vuelta a cambiar de tema. Por mí no hay problema, me imagino que por el Sí, resto... seguí nomás si querés. Todo bien. Bueno, quiero preguntar sobre integrales reales. Ok. Mm, decime. Por ejemplo, la integral de cero que va hasta pi, La integral entre 0 y pi, sí. que es de tita sobre 1 más seno cuadrado de tita. Ok, Más 1. ok. Esa. Bien, ¿qué pasa? Lo intenté de mil formas y no llegó a nada. O Bueno, sea, no llegó lo que el Don Wolfram me dice que tienen que llegar. bueno, en una de esas Wolfram metió la pata. Mm, no creo. A ver, eh, estas integrales, la receta práctica, eh, es básicamente lo que uno tiene que tratar es de hacer un cambio de variables a, a variables complejas eh, para que, para que la cosa funcione. En general, digamos, si el cambio de variables que uno va a hacer es de la forma z igual a e a la i tita, ¿sí? Que es una forma muy interesante. Esta forma en general se usa, ¿por qué? Porque eh, está planificado que uno se va a encontrar con funciones trigonométricas, ¿no?
Entonces, para estas funciones trigonométricas, escribir el seno de tita, uno sabe que es básicamente lo mismo que escribir z menos z complejo conjugado, todo sobre 2i, o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Entonces, perdón, no es z complejo conjugado, bueno, uno puede poner como z complejo conjugado, pero una forma mejor es z menos z a la menos 1 sobre 2i. Estas dos cosas son iguales. Entonces, y de la misma forma uno puede escribir que dz es lo mismo que i a la i tita de tita, ¿sí? Entonces, lo que uno se da cuenta es que puede escribir de tita como el i lo puedo pasar o multiplico por menos i, es lo mismo, y esto que está acá es z, entonces si lo paso acá queda como z a la menos 1, cuestión que de tita es lo mismo que menos i de z sobre z, ¿sí? Esos es todos los elementos para hacer el cambio de base. Lo que hay que tener un poquito de cuidado es que si uno hace esto así sin prestarle mayor atención, lo que uno se da cuenta es que la variable z, ¿sí? Recorre un círculo, ¿sí? Uno cuando introdujo esta función e a la i tita, sabe que z igual a e a la i tita, si tita es una variable real, básicamente eso z está dibujando un camino circular de radio 1 en el plano complejo, ¿sí? Pero básicamente lo que sucede es que si uno tiene este es el plano complejo, tita entre 0 y pi, básicamente el camino que estoy recorriendo es esto que está acá, ¿sí? Tita igual a 0 está acá, tita igual a 0 me dice que z es igual a 1 real, o sea que efectivamente estoy acá, y cuando llego a tita igual a pi, e a la i pi es lo mismo que menos 1, o sea que viene hasta acá. Las integrales, digamos, uno puede hacer este cambio de integrales y ahí se queda y ya no sabe mucho más qué hacer. Para que la integral sea fácil de calcular, por ejemplo, utilizando el teorema de residuos, lo que uno necesita es completar esto que está acá. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si uno tiene un camino cerrado, la función es analítica sobre el camino y a lo sumo tiene singularidades fuera del camino, entonces uno puede usar el teorema del residuo. Lo bueno es que uno sabe que el seno cuadrado de tita es una función que básicamente es par, ¿sí? Cuando uno, digamos, esto que está acá es par. Es par en el sentido que vale lo mismo acá arriba que acá abajo, ¿sí? Entonces, lo que uno sabe es que la integral entre 0 y pi de el diferencial de tita, 1 más el seno cuadrado de tita, esto es lo mismo que un medio, la integral entre 0 y 2 pi de tita sobre 1 más el seno cuadrado de tita. ¿Ok? Entonces, utilizando esta propiedad más todo el cambio de variable acá arriba, uno ya debería poder escribir ahora una integral compleja interesante, ¿sí? Es decir, uno va a poder calcular la integral entre 0 y 2 pi, uno la escribe en el plano complejo y esa la va a poder evaluar en forma más o menos directa. La integral entre 0 y 2 pi
diferencial de tita, 1 más el seno cuadrado de tita, esto va a ser igual a la integral sobre el camino cerrado de un círculo de radio unitario. ¿De qué? De diferencial de z, todo sobre, quiero ver el cambio de variable, tengo un menos i sobre z, y tengo que reemplazar el 1 más el seno cuadrado de tita, me queda algo así como 1 más z menos z a la menos 1. Alguien se, hay una, alguien se filtró ladrando. Sobre 2i al cuadrado. ¿Ok? No sé si está ahí. Claro, hasta ahí más o menos lo que yo había hecho. Mi problema fue cuando desarrollé la parte de abajo, me quedaron unas raíces muy feas. Bueno, lo que suele suceder, ¿sí? Es que cuando uno escribe esto de esta forma, si uno lo hace en forma... Pueden ser que las raíces sean feas, ¿sí? Pero en general casi todos estos problemas, lo que están hechos, están más o menos... Sobre todo si la integral es de esta forma, ¿sí? Es que voy a decir algo muy, muy amplio, pero muy amplio e imposible. Las raíces en general quedan de esta forma, quedan de la forma z1, z2, ¿sí? Cuando uno busca las raíces de esta cosa que está acá, suelen ser de esa forma. Y lo interesante es que lo que uno en general puede ver es que z1 es menor que 1 y z2 es mayor que 1, ¿sí? Y el producto suele estar dado por alguna cantidad que es básicamente 1, ¿sí? Entonces, puede ser que las raíces sean feas, pero bueno, uno tiene que buscar la que está dentro del círculo. O sea, lo que podemos hacer es tratar de trabajar un poco más ese denominador, a ver si queda de alguna forma un poco más interesante. El denominador es de la forma z por 1. El 2i al cuadrado es lo mismo que un menos un cuarto de z menos z a la menos 1, todo al cuadrado. Y esto es lo mismo que queda z menos un cuarto de Ese z. z menos a la menos 1, yo lo hice, me quedó z al cuadrado menos 2 menos z a la menos 2. Ahí lo hacemos. Entonces es z cuadrado. En realidad este z ni siquiera hace falta meterlo. Podemos dejarlo afuera. Z, vamos a dejarlo así, 1 menos un cuarto, z cuadrado, menos, menos 2, sobre más 1 sobre z cuadrado, supongamos que esto es z, saco denominador común, entonces me queda, saco 4z cuadrado, denominador común, y me queda, ¿me conviene hacer eso o me conviene introducir el z? Chan, 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 chan. Ahora sí vamos a introducir el z.
Eh, entonces queda z menos un cuarto z cubo. Lo que sí, el menos un cuarto podría sacarlo, factor común, entonces me queda 4z, el un cuarto queda afuera, y este lo saco de acá. Eh, Menos z cubo más 2z, hasta ahí estoy, menos 1 sobre z. Y todo esto se puede escribir como un cuarto, y vamos a dejar el z afuera, lo saco factor común, entonces me queda menos z a la cuarta, y acá tenemos más 6z cuadrado, Menos uno. menos 1. Y acá para calcular las raíces, lo que me conviene definir es alguna cosa que sea w igual a z cuadrado. Entonces, las raíces de lo que esté entre corchetes, el menos z cuarta, menos 6z cuadrado, menos 1, es lo mismo que menos w cuadrado, menos 6w, no, perdón, ya estoy cambiando los signos, estos son más 6w menos 1, y eso, las raíces, los busco son de la forma mm, menos 6 más menos raíz cuadrada de 36 menos 4, o algo por el estilo, todo sobre 2. Y esto es algo así como menos 3 ¿No es menos 2? es menos 2, ¿sí? Entonces esto de la forma 3 más menos, más, perdón. Y si es menos 2, esto es un 4, lo puedo poner adentro, es la raíz de 9 menos 1. Y es 3 menos la raíz de 9 menos 1. Y entonces esto es 3 más la raíz de 8, y esto es 3 menos la raíz de 8. Y bueno, ambas son positivas, eh, y lo que tiene es que, todo depende cómo uno lo vea, esto que está acá es pam, 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 porque además hay que después usar el simpático 4 este que está dando vuelta acá. Lo que va a suceder es que una de las raíces te va a quedar adentro del círculo y otra va a quedar afuera. Y bueno, además a esto hay que sacarle la raíz cuadrada y quedarse con, con las positivas y las negativas, o sea, eh, vamos a decirlo así, las raíces de la ecuación cuártica son de la forma más menos raíz de 3 más raíz de 8, y más menos raíz de 3 menos raíz de 8. O sea, algo así te quedó. Sí. Eh, o sea, digamos, si básicamente lo que seguiste es este procedimiento, yo diría que si hiciste el cambio de variable más o menos aproximado, debería haber, puede haber uno se puede olvidar un signo, un algo
en todo esto. A ver, es fácil por ahí perder signos. Lo que a uno le debería dar seguro es que después cuando hace todos los cambios, todas las cosas, reemplazo todo, bla, 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 lo que a uno le debería quedar es una integral. El valor de la integral tiene que ser real y positivo, ¿no? Si a uno no le queda algo real y positivo es porque bueno. Sí, en realidad yo, o sea, llegué hasta ahí literalmente, porque Sí, después tenía que plantear y hacer los residuos sí. y ahí desistí. O sea, sé cómo hacer los residuos, sé cómo hacer, pero que me había quedado un chorizo muy grande que tenía que seguir evaluando porque tenés las 4 raíces, entonces tenés que hacer z más raíz de 3 más raíz de 8 por z menos más raíz de 3 más raíz de 8. Uh-huh. Y con cada uno y lo miré y dije, me parece que hice algo mal. Pero bueno, ahora veo que no estaba haciendo algo mal, que es este chorizo el que hay que hacer. No, 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 no. A ver, yo casi. No, eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que realmente hacer es esto. Que uno puede por ahí meter la pata y confundirse cuál es el residuo que queda adentro y qué sé yo, es posible. Eh, Sí, eso iba a decir. Que, o sea, es difícil ver ahí cuál está dentro de uno y cuál no. lo que uno tiende a pensar es que como, a ver, a ver, 3 es la raíz de 9, ¿sí? Entonces 3 menos raíz de 8 es un número, lo que uno intuye es chico, ¿sí? Además uno siempre puede pedir la calculadora o usar el celular o cosas por el estilo, pero eh, lo estoy haciendo, ahora lo estoy haciendo en la calculadora, ¿no? Porque 3 menos 8 eh, elevado a la punto 5. Claro, voy a compartir momentáneamente otra cosa. Eh, la calculadora. Fíjate, bueno, en cuanto me dé, ahí está la calculadora. Eh, eso es 3 menos la raíz cuadrada de 8. Es un número claramente menor que 1, ¿no? Mientras que 3 más raíz de 8 tiene que ser algo cerca de 6. Perdón, tiene que ser, es bastante más grande que 3. Entonces, si el círculo tiene radio 1, lo que uno pensaría es que los residuos tienen que ser los residuos tienen que estar asociados a estas dos raíces. A estas dos raíces digo y no digo cuáles, pero lo que uno se imagina es que los residuos tienen que ver con esto, ¿no? Y no con esto. Digamos, yo me convenzo porque, de vuelta, 3 es la raíz de 9, la raíz de 8 tiene que estar bastante cerca de la raíz de 9, así que hay mucha chance de que esto sea un número menor que 1. Claro, sí, sí. Perdón, Pensándolo así, tiene sentido y es fácil. a ver, ojo, yo no digo que sea directo, además uno generalmente esto lo hace tratando de no olvidarse signos y ese tipo de cuestiones. Eh, Ahora, sería muy raro que a mí me den un problema que, que no quede ningún, eh, ningún residuo dentro del círculo que tengo dando vueltas. Entonces, si hay raíces que en módulos son obviamente más chiquitas que las otras, uno tiende a pensar de que
de que probablemente esas son las raíces adecuadas. Y si no, bueno, si uno no se da cuenta del orden de magnitud de las cosas, o uno pide una calculadora o pide usar la calculadora del celular y lo calculas y te sacas la duda, ¿no? Bueno, De todas formas, a ver, uno puede, está bien, si uno no sabe cuántos polos hay adentro del círculo unitario, puede complicarse un poco, pero digamos, suponiendo que uno llegara acá y uno no supiera qué hacer, uno puede darle nombrecitos, decir, bueno, sospecho que las raíces son estas y evalúo la forma del integral eh, en Z0 y Z1, donde Z0 y Z1 supongo que son las raíces que tienen módulo menor que 1. Y como para demostrar que sé cuál es el procedimiento y que a lo sumo me confunde la forma particular del numerito. No sé si se entiende. sí, Pero, entendí. pero siempre, pero digamos, o sea, uno siempre puede hacer algo. Y ante la Claro. duda, de última uno pregunta y dice, la raíz me queda de forma media rara, puede ser, y sí. No, a ver, Y lo importante es que uno no, a ver, si uno se queda, si las raíces son de esa forma, eso no, a ver, lo que me tiene que, si yo no sé lo que tengo que hacer, no sé lo que tengo que hacer. Ahora, si yo sé lo que tengo que hacer, sé, antes de saber lo que tengo que hacer, sé que tengo que hacer el cambio de variables, sé que me tiene que quedar una integral sobre un camino cerrado, sé usar el teorema del residuo. No puede ser que lo que me detenga sea que el residuo tiene forma fea. Que el punto donde está la singularidad tenga una expresión analítica con raíces. ¿Sí? ¿Se entiende? Esas son sí, dificultades. No quiero decirlo así, pero esas son dificultades. En primer año, cuando uno, no sé si se acordarán ustedes sus memorias de primer año, pero yo que he estado como profe en primer año, típicamente viene alguien de primer año y dice, no me queda un número. ¿Cómo que no te queda un número? Sí, me queda raíz de 3. Raíz de 3 es un número. O sea, puede ser que no se lo pueda escribir como un número racional o no tengo un número finito de cifras, pero es un número, ¿sí? Entonces, que no nos detenga, que el ejercicio no quede ahí en, en calcular las raíces del denominador, ¿sí? Uno tiene que tratar de eso, pasarlo y decir, bueno, creo que las raíces son estas, entonces procedo y calculo y veo que me da. ¿Ok? ok. Eh, Sí. de última, Sí, si sí, ves. en realidad, o sea, no, yo me detuve porque en realidad venía hace muchas horas estudiando y dije, no me da la cabeza para seguir con esto. Eh, básicamente por eso, porque si no le seguía. Pero quería asegurarme de eso, que el razonamiento que usé del cambio de variable, de encontrar las raíces, de toda esa parte estaba bien, Uh-huh. que por lo menos me quedo tranquila con eso. Y quería preguntar también de integrales, porque eso es lo que, eso procedimiento funciona muy bien cuando tenés solamente, o sea, el de tita y está metido solamente en el seno. Quiero preguntar específicamente, por ejemplo, la función que va de, la integral que va de 0 a infinito, de seno de x sobre x por x cuadrado más 1, que ahí ya tenés la variable en el seno y fuera del seno. Ah, bueno, pero es que ahí tenés que hacer las cosas de otra forma. A Ya ver, sé, ya sé cuando, que es otra forma, pero... a ver, este cambio de variable, el cambio de variable este que acabamos de ver, eh, este que está acá, de cambiar eh, seno de tita por utilizar, perdón, que z es igual a i tita, eso conviene cuando yo tengo una integral eh, que uno sospecha, ¿sí? Que, por así decirlo, que tita está jugando el papel de coordenada polar, ¿ok? ¿Nos acordamos de las coordenadas polares? Chan, 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 chan. Sí, 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 sí. Ok, bueno,
si uno está sospechando que acá tita juega el papel de coordenada polar y esto es una especie de integral de algo que esta coordenada va a ir en algo finito, ¿sí? O sea que básicamente voy a estar terminando recorriendo un círculo de radio finito. En esa circunstancia es que me conviene este cambio de variable, ¿sí? Es más, si se fijan en el libro o inclusive en el apunte de Guido Rayo, van a ver que es como un ítem que dice que son integrales, perdón, no cambia acá la herramienta a usar. En el apunte de Guido están explícitamente, dice, integrales de la forma f de coseno de tita, seno de tita, integrado respecto de tita, y esto va entre 0 y 2pi. En este único caso, ¿sí? En este caso genérico, puede ser alguna fracción de 2pi también, en el cual uno puede aseverar que esta función tiene propiedades de simetría o cosas por el estilo. Cuando la integral es exactamente de este tipo, vale la pena hacer este cambio de variables. Si la integral no es de este tipo, en general hay que usar otras cosas, ¿sí? Cuando las integrales son sobre el eje real, es una cosa infinita, este cambio de variable ni conviene verlo, no conviene meterse con este cambio de variable, ¿sí? Este cambio de variable es muy útil, muy piola en esta circunstancia, ¿sí? Y además la idea es que tita, la dependencia de tita en la integral entra solo a través de funciones trigonométricas. Esto lo que me está diciendo es que la función es función de las funciones trigonométricas, puede ser coseno, puede ser tangente, puede ser tangente seno sobre coseno, así que no hay ninguna cosa rara, pero la única dependencia que tiene que haber en tita es a través de las funciones trigonométricas. Si eso no es así, este cambio de variable de decir que z es igual a la y tita, este cambio de variable complica las cosas si la función que tengo dentro de la integral no es función explícita de coseno o de seno. Así que eso hay que guardarlo en la mente y proceder de esa forma. Si lo que uno tiene son integrales de otra forma, tiene integrales, lo que uno llamaría integrales impropias, ya no me acuerdo cómo. Si uno tiene una integral, ¿cómo habías dicho vos? Seno de x sobre x cuadrado, o Seno de sí, x sobre x por x cuadrado más 1. así, De 0 infinito esta. de 0 a infinito, Sí, donde perdí el borrador. Así, sí, así. bien. Para empezar, esto, toda esta función que está acá es par. ¿Por qué? Porque seno de x sobre Sí, x es par y x cuadrado es y par. x cuadrado más 1 es par. Exactamente. Entonces todo esto es lo mismo que un medio, la integral entre menos infinito e infinito de seno de x sobre x cuadrado más 1. Así que la que conviene calcular es la integral entre menos infinito e infinito. Después, la integral entre menos infinito e infinito, uno la puede hacer de distintas formas, ¿sí? En este caso, un truco que funciona bastante rápido, es decir, es que el seno de x es la parte real de e a la ix, ¿sí? Entonces, uno va a hacer la cuenta de decir, bueno, la integral entre menos infinito e infinito que uno va a tratar de ver es la parte real de e a la ix de x todo sobre x cuadrado más 1.
Esta es una forma de hacerlo, entonces uno acá puede decir, bueno, eh, puedo, acá sí puedo utilizar todo el lenguaje ese tan bonito de decir, bueno, me voy a concentrar en una función que restringida lo que tengo que decir es elegir una función de z tal que f de x sea igual a, o sea, cuando la variable compleja se restringe a una variable real, que f de x sea igual a la parte real de a la i, perdón, ya que puse x y no tengo por qué poner x, voy a poner e a la i x, ahí está. Entonces esto es parte real de e a la i x, todo sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? O sea, uno quiere que sobre el eje real esta función de los complejos se restrinja a esto. Y además uno quiere que esa función compleja, si uno completa algún camino o lo que sea, eh, cumpla condiciones adecuadas. Entonces lo que tiene que hacer es, en este caso, uno puede decir, por ejemplo, que f de z es lo mismo que la parte real de e a la i z, todo sobre z cuadrado más 1. Y de ahí procede eh, básicamente de alguna forma eh, trivial, o sea, puede completar el camino por acá. ¿Por qué? Porque esta función exponencial, cuando, cuando la coordenada y va a infinito, esta función exponencial se va a cero, entonces todo funciona bien y, y uno sabe que tiene singularidades en cero, en i y en menos i. Entonces, si ese es el camino, uno va a saber que el integral va a tener que tener cuidado con los polos que están acá en cero y en i. ¿Ok? Sí, Esa es una forma de hacerlo. Otra sí, otra forma de hacerlo es decir, es no hacer esto de la parte real, porque hay veces si la función trigonométrica es más complicada, este argumento se complica un poco y lo que uno puede hacer en realidad es escribir el seno como e a la ix y otra y e a la menos ix, y para una parte de la integral completa un camino por un lado y para la otra parte de la integral completa por otro. ¿Sí? Lo que uno tiene que estar seguro es que la función que uno defina tiene que estar seguro que si uno completa el camino, o sea, dice que la integral sobre el eje real, que uno quiere que sea igual a la integral sobre el camino complejo, uno tiene que saber que la integral sobre este arco complejo está acotada y en particular va a cero. ¿Sí? Si uno no puede afirmar eso, lo que está haciendo está mal. claro. Sí, sí. ¿Ok? Con la singularidad que está en cero. Bueno, la singularidad que está en cero, lo que uno supuestamente tiene que hacer es venir, Y hacerle un... acercarse y... Eso, ¿la dejas por afuera o la dejas por adentro? es lo mismo, ¿Es lo mismo? es lo mismo. Si o sea, lo único que cambia es que si la metes adentro tenés que sumarle los residuos. Exacto, Y si no la dejas por adentro, no la tenés que sumar. exacto. Y bueno, y hay que recordar que el integral, claro, pero ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque uno Sí, sabe depende cómo vaya el camino. que esta cosa que está acá, la integral no es cero, ¿no? Claro, Cuando rodeas digamos, uno escribe utilizando la notación vieja y querida de siempre, que si esto es un radio de círculo épsilon y esto es vamos a usar otra notación, perdón. Si el radio de esto
es epsilon. Y el radio de esto es R grande, ¿sí? Lo que uno escribe es que la integral sobre todo el camino, ¿sí? Es igual a la integral. La porción recta esta la llamemos gamma 1 y la porción recta esta la llamemos gamma 2. La integral es lo mismo que la integral sobre gamma 1 más la integral sobre el círculo de radio epsilon más la integral sobre gamma 2 más la integral sobre el círculo de radio R grande, ¿sí? Y bueno, y hay que tener cuidado con esta, porque cuando uno rodea un polo, aunque las integrales hay que calcularlas, ¿sí? Por suerte esta se puede calcular en forma bastante elemental, ¿sí? Hay un teoremita que te dice, si vos no rodeas un polo completamente, sino que lo rodeas en un cierto ángulo, la integral es básicamente el ángulo por la función evaluada en el Sí. residuo, ¿no? Perdón, por el residuo. Así que, pero hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta porque cuando uno hace tender epsilon a cero, esa integral no se va a cero, ¿no? Es distinto de cero. Sí. Brillante. Y Entonces, después hay otra muy parecida que es el seno cuadrado sobre x al cuadrado más 1. claro, justamente, esa es la que hay que tener cuidado. Sí, porque no es tan fácil tomar la parte real de esa. Bueno, esa no, por eso te digo, yo a las 12 tengo una reunión, disculpen, justamente con la gente de la materia, eh, por eso voy a cortar. A ver, esperen un segundo que les mando un mail, les mando un WhatsApp a la gente. No, ¿qué hago? Bueno, la integral de seno cuadrado de x sobre x cuadrado más 1 de x. Esta en realidad lo que conviene hacer es escribir el seno cuadrado de x, escribirlo como e a la ix menos e a la menos ix, todo sobre 2i al cuadrado. ¿Ok? Entonces, así. O sea que todo esto es lo mismo que menos un cuarto e a la 2ix menos 2 más e a la menos 2ix. Entonces, la integral original, que es esta, la llamaría, me conviene escribirla como la integral entre menos infinito e infinito, el menos un cuarto lo vamos a poner acá, menos 4 por i es igual a la integral de e a la 2ix sobre x cuadrado más 1 de x
más la integral entre menos infinito e infinito, e a la menos 2 y x, todo sobre x cuadrado más 1 de x, más la integral entre menos infinito e infinito de 1 sobre x cuadrado más 1 de x, ¿sí? Entonces, esta se puede calcular utilizando un camino, o sea, y calcular cada una, calcular estas tres integrales por separado. Esa es la forma más segura. Esta, con el camino usual, funciona fantásticamente. ¿Sí? Vamos a hacer con este caminito, esta funciona. Le vamos a poner una flechita para que... No, le vamos a poner un rectángulo con el mismo color que el camino. Esta integral funciona con este camino, ¿ok? Sí. Después, vamos a agarrar ahora otro color, un color rojo. Esta integral con e a la 2 y x, fíjense que si uno pensara e a la 2z, 2 y z, eso converge cuando funciona bien cuando i es positivo. Entonces esta que está acá, para que funcione, primero vamos a hacer los ejes. El camino que funciona es de esta forma. Pácate. ¿Sí? El problema es que sea menos 2 y x. No es problema. Okay. Ahora, entonces le vamos a hacer un círculo, perdón, un coso rojo para que sepamos que el camino que funciona es el rojo, mientras que para esto que lo vamos a dibujar en verde, para el verde lo que hay que hacer es hay que elegir un camino de esta forma. Porque ahí abajo, esta exponencial es la que se va a hacer. Sí. ¿Ok? Entonces, si bien es un poco, es laborioso en el sentido que hay que repartir la integral en términos y qué sé yo, pero después cada término, elegirle un camino de integración es bastante simple. Sí. Perfecto. Ok. Bueno. Bueno, disculpen si tienen más dudas, pero en 3 minutos me estoy juntando con la gente del práctico. Bueno, espero que voy a dejar de grabar y después en todo caso subo la... Yo tengo una duda muy rápida, pero que, o sea,